Tanta conciencia. Honrar la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en al otro lado siempre hemos tenido en estos 13 años que vamos a cumplir la idea de ser un programa donde nosotros aportemos crecimiento personal y espiritual, ustedes lo saben. A través de los años hemos ido cambiando y ahora en este año nos propusimos que muchas personas que tienen conocimientos también lo compartan con nosotros. En el programa, uno de los programas que hicimos, alguien se quejó y me dijo que no llevara políticos, que al otro lado no era un programa de políticos. Al otro lado no es un programa de políticos, al otro lado es un programa de crecimiento. Y a mí cualquier persona que me aporte crecimiento, puede ser político o san político, lo único que yo no acepto es satánico, tiene el derecho de venir a nuestro programa, porque tenemos que nutrirnos. Y hoy yo tengo un honor muy grande, porque me dio una brega y le dio una brega a mi marido que nunca lo consiguió. Carlos, en honor a ti, mi rey, donde quiera que estés, en el plano que estés, me doy el lujo de decirte que yo sí logré tener aquí, en el otro lado, a José La Luz. Señores, un aplauso. ¡Eso! ¡Qué brega, muchachos! Pero tú sí eres difícil. Muchas gracias. Creo que fue un problema de comunicación, como el cuento de Kafka, de una confusión cotidiana. Sí. Cuando A intenta encontrarse con B en un punto C. Entonces A coge para el punto C y B también, pero hay una confusión. Pero no importa, te tengo No yo. logran encontrarse. Y es lo mismo, no te preocupes, te tengo yo y eso es lo importante. Charlie debe estar feliz allá arriba en el plano que esté. Ojalá que sí. Sí, yo sé que sí, él se alegra de todo. Si no está por aquí en la cabina, porque él vive chequeando todo, tú no creas los espíritus. Que mueva un par de tazas y un par de cosas. Él no es testigo de la taza que yo rompí, el vaso que yo rompí. No era él, era con Robert que estaba. Pero si ustedes logran eso, entonces me explican cómo hacerlo, porque mis padres murieron cuando yo era adolescente y a mí me gustaría hablar con ellos. Se puede, José, después vamos a hablar de eso. Incluso yo tenía para ti el libro de los espíritus en diciembre y se lo regalé a Víctor y tenía uno para ti y dije, ay no, yo no voy a regalar eso a José porque él ni lo va a leer. Yo creo que este es el mío, sí, no. Muy bien. José ni lo va a leer. Yo no lo voy a regalar. Bueno, yo leo todo, lo que pasa es que yo tengo unos criterios muy marcados, que admito que son unos criterios muy marcados, y entonces quizá pueda haber diferencia en cuanto a cómo interpretamos lo que leen ustedes, porque te incluyo porque esta emisora no se quita ni en mi casa hay dos radios, el de la cocina y el de mi habitación, aparte de que por TuneIn yo tengo esto, y en mi vehículo también, de modo que yo no quito esta emisora. Y entonces los domingos yo las escucho y esta mañana, muy temprano, empecé con el programa escuchando. ¿Tiene verruga tú entonces? Yo no sé, porque yo no sé. ¿Tú no te chequeas si tiene verruga? Bueno, puede ser que tenga alguna, creo que tengo uno por aquí atrás. Ay, lo vamos a chequear a ver si es un triángulo. Pero en realidad, honestamente, yo no le doy a eso la importancia que ustedes le dan. No significa que no la tengan, porque quizá a mis conceptos, que yo traje aquí escritos algunos de los conceptos que yo estoy elaborando, quizá ustedes tampoco le den la importancia que yo le doy. Es un problema de visión, de interpretación de los acontecimientos históricos, pero en lo que debemos coincidir es en tratar de lograr que nuestra sociedad, nuestro espacio, el que habitamos, sea cada vez mejor. En eso yo creo eso es lo que tratamos nosotros. que no puede haber diferencia. Pero en la forma de cómo conseguir esa mejoría, bueno, de hecho, el planteamiento fundamental de mi propuesta política es una propuesta política, social, comunitaria, histórica, científica, cultural. El precepto fundamental es que en la historia de la humanidad hay tres liderazgos, sin los cuales ninguna cultura sobre la Tierra ha logrado alcanzar el desarrollo. Y esos tres liderazgos son, en el mismo orden que los menciono, seguridad, religión y economía. Eso es un hallazgo que nosotros hemos hecho investigando todas las culturas exitosas y encontramos por accidente que en todas se expresan esos tres liderazgos en el mismo orden en que lo mencionamos. Primero aparece la seguridad.
cuando el hombre tiene la necesidad de defenderse de los depredadores y de otros grupos. Luego aparece la religión, cuando ya la seguridad está establecida, el ser humano, de la necesidad el hombre, de interpretar los fenómenos que no entiende. Entonces, esos intérpretes de esos fenómenos empiezan a llamarse profetas y empiezan a organizar la sociedad en torno a una serie de valores y de interpretaciones que construyeron el pilar de la religión. Y el tercer pilar es que cuando el hombre ya tenía la seguridad y tenía una visión del mundo y de los hechos a través de la interpretación religiosa, entonces el hombre pasó de la base de la pirámide alimenticia, o sea, de ser el alimento de los demás depredadores, a ser el gran depredador. Y hoy somos los grandes, tenemos 10.000 años nosotros dirigiendo la cadena alimenticia y comiéndonos a los demás animales y plantas. Antes de 10.000 años a nosotros nos comían. Entonces, esos tres pilares, o sea, seguridad, religión y economía, porque ocurrió un fenómeno. Cuando llegamos a ser más gente que comida, por la seguridad que teníamos y porque empezamos a comernos el entorno, entonces ocurrió un momento en que había más personas que comida. Había más personas que comida y apareció la escasez. Y cuando aparece la escasez en la humanidad, el ser humano tiene la necesidad de reproducir a la naturaleza, sembrando y criando animales, domesticando animales para comerlos. Ahí se da una revolución. Entonces ahí se da una revolución. Y sale el tercer liderazgo, que es el de la administración, y la administración derivó del liderazgo económico. Y en ese mismo orden van surgiendo en la humanidad, en la civilización humana. Y a partir de ahí venimos en un proceso de evolución constante. Tan maravilloso que hoy los sociólogos más influyentes de la humanidad hablan de la sociedad del conocimiento. Antes se hablaba de la sociedad industrial y antes de la industrial se hablaba de la sociedad agrícola, cuando apareció la economía, la producción. Y hoy hablamos de la sociedad del conocimiento. Lo que fue lo que nos hizo de que nosotros fuéramos nómadas, claro, nos hizo sedentarios. Claro, porque tenías que quedarte en torno a la siembra para esperar su fruto. Y esa socialización en torno a la siembra fue la que generó la comunicación, la facultad del lenguaje, el intercambio, ahí comenzó el intercambio, el social, entonces comercio, todo. Hay algo importante que para nuestro cómplice es vital. ¿Qué es un líder, José? Porque tú hablas de liderazgo, pero muchas personas no saben ni siquiera lo que es un líder. Bueno, yo quiero, quizá lamentablemente tengo en imprenta este tema. Pero dilo con tus palabras. No, yo lo puedo decir, pero todo lo que está aquí lo escribí yo. Pero, no, es que es muy simple, son apenas una página. Pero yo lo puedo decir en 2 palabras, ¿qué es un líder? Para mí, el liderazgo ha existido muchos, miles, millones de años antes del ser humano. Para mí comenzó cuando el primer hombre le dio el primer tacazo al otro hombre y ya ese se fue el más fuerte. Pero ese es el liderazgo social. Exacto. Ahora, el liderazgo como tal, como comportamiento animal, ocurre cuando las características del líder, que el liderazgo no es más que la capacidad que tiene uno o algunos miembros del grupo de motivar a los demás para conseguir objetivos comunes o sectoriales. Para mí eso es el líder. Ahora, cuando tú te pones a ver el comportamiento de las abejas, cuando te pones a ver el comportamiento de las hormigas, cuando te pones a ver el comportamiento de la manada en la selva, tú te vas a dar cuenta de que ahí hay liderazgo. Hay un liderazgo cuando te pones a ver el comportamiento de los virus que ustedes hablaban. Tú hablabas, Fiori, del papiloma humano, que es un virus. Cuando tú te pones a ver el comportamiento de los virus, tú te das cuenta que hay un liderazgo. Claro. ¿Qué hace un virus? Un virus se monta en una célula y la rompe y la usa como hospedaje. Para hacer eso, si lo ampliáramos de un microscopio, si lo viéramos en un microscopio, vemos que hay unas características acentuadas de fuerza y de inteligencia, que son los 2 elementos clave en el liderazgo. Fuerza e inteligencia. La fuerza vista como trabajo, porque sí, la fuerza física. La fuerza en física tiene otra connotación. Entonces, ese liderazgo existe millones. Bueno, los virus están gobernando la humanidad hace 3.000 millones de años.
los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años. Mientras ellos reinaron, nosotros nunca aparecimos. Y entonces, nosotros ahora estamos liderando la Tierra. Entonces, ese liderazgo ocurre antes que nosotros. Ahora, lo que sucede es que después que aparece la sociedad, el liderazgo se hace social, se multiplica y se diversifica. Y ahora tenemos liderazgos empresariales, tenemos liderazgos motivacionales, tenemos liderazgos religiosos, tenemos liderazgos militares, tenemos liderazgos tecnológicos, tenemos liderazgos culturales, y donde quiera que haya la necesidad de dirigir un proceso, aparecerá una manifestación de liderazgo. La pregunta típica que me hacen los padres y que nos hacemos nosotros: ¿el líder nace o se hace? No, yo pienso que es una mezcla de las dos cosas. Okay. Hay dos teorías aceptadas en psicología. Tú naces como una hoja en blanco, desde un punto de vista, pero también está la herencia genética que tú traes. Entonces, esas dos condiciones se van fusionando. Cuando yo dejo mi hija en el colegio, o mis hijas, tengo dos, en el colegio, cuando yo la llevo a un parque, cuando la llevo a la casa de una amiga o de un familiar, ahí hay una serie de variables que yo no controlo. Exacto. Y que se van a ir agregando a su comportamiento, a su conducta. Entonces, pero van a depender de lo que tú fomentaste desde pequeña. Sí, eso también es el entorno, eso forma parte del entorno. Ahora, lo que yo le lego, lo que yo le doy en herencia genéticamente y lo que le dio su mamá, entonces eso también va a formar parte de su personalidad, de su carácter, de su identidad. Entonces yo creo que el líder nace, porque por ejemplo, si Moisés Alou no hereda de su familia, de Mateo Alou, de Jesús Alou, de Felipe Alou, que los tres fueron líderes en Grandes Ligas, si no hereda esa genética, esos 6 pies, creo que 3 pulgadas, esa corpulencia física para batear una bola a 400 pies de distancia y que se le envían a 100 millas por hora, si no toma eso en herencia, es muy difícil que hoy fuera lo que logró ser y lo que sigue siendo en la parte ejecutiva del béisbol. Entonces yo creo que son una combinación de los dos. Y una madre o los padres o en el colegio, José, ¿pueden darse cuenta cuando un niño es líder? Yo creo que sí. Por ejemplo... Pero porque fastidia mucho es un líder. No necesariamente, porque depende a qué orientación tú le des a esa característica acentuada que manifiesta o que contiene el liderazgo. Por ejemplo, yo les invito a ver un documental que yo le estoy recomendando a los que siguen las ideas políticas nuestras de liderazgo responsable. Hay un documental que se llama El hijo del Internet. Aaron Swartz es un joven que tenía 26 años. Hay muchas de las herramientas que ustedes utilizan en Internet y en la web que fueron creadas por él. Pero desde que él tenía 4 años, él empezó a manifestar un comportamiento extraño por el conocimiento. Una concentración en los símbolos, en los signos, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Y ya cuando Aaron Swartz tenía 13 años, estaba programando. ¿Y qué sucede con Aaron Swartz? Aaron Swartz entendía que en los métodos educativos del sistema, como lo que ustedes hablaban ahorita, no eran suficientes para él. Él decía que eso era un gran negocio y que lo que hacían era que te imponían una serie de conceptos para manejarte. Y para tú repetirlo como una cadena verbal. La palabra repetición, de ideas repetitivas, tú la vas a escuchar si ves el documental muchas veces. ¿Qué pasó con Aaron Swartz? Aaron Swartz era un genio de la informática, era multimillonario, es el autor de la plataforma de redireccionamiento de información que se llama Reddit. Era multimillonario, debió tener en su cuenta 2 o 3 mil millones de dólares antes de morir. A mí no me enseñaron a contar. Pero ¿qué sucede en el mundo de la tecnología? Pero a él no le interesaban esas cosas. Él entró a las bases de información, al data center del MIT y de Harvard, y toda la información que ellos tenían ahí clasificada, producto de las investigaciones que hacen en los Estados Unidos, él decía, bueno, ¿quién tiene acceso a esta información? Los estudiantes que pueden pagar. Entonces, y los que no pueden pagar, entonces no van a ser tan competitivos como esto, porque esta información es privilegiada. Pero para tú entrar a esa información, tú tienes que ser alumno de Harvard o alumno del MIT y pagar por esa información, por esa investigación. Él decía, eso no es mutuo, esa información es de la humanidad. Entonces, ¿qué hacía Aaron Swartz?
liberaba la información de esa base de datos. Y esa información se distribuía por todo el mundo. Entonces, el FBI hizo una investigación y se dio cuenta de que era él que liberaba la información. Y entonces lo sometieron a la justicia y lo condenaron por robo de información. Y él dijo, no, yo no soy un ladrón, yo no necesito dinero, yo soy multimillonario, yo no me beneficio con eso, yo libero la información para empoderar a los jóvenes pobres que no pueden pagar. Y entonces lo condenaron y él dijo, si me condenan me suicido, porque yo no soy un ladrón. Y se suicidó con 26 años. ¡Ay, María! Él es uno de los motivadores Claro que sí. de esta corriente. Entonces, le decía, en Nueva York, en Brooklyn, en un enero, creo que del 2013, él se suicidó, porque él no aceptaba que le endilgaran Que la la sociedad etiqueta se de ladrón, encargara. cuando él era una persona que lo que quería era un Robin Hood digital. Sí, exactamente. Él era un Robin Hood digital. Y entonces, así como Aaron Swartz, así tú tienes a Julian Assange, así tú tienes a Linus Torvalds, el creador de Linux, el sistema operativo gratis para todo el mundo. Tú tienes muchas personas que tratan de hacer de la tecnología una actividad democrática. Entonces, eso se inscribe dentro del concepto del liderazgo, como tú lo planteabas al principio. Buenas, baja la radio, por favor. Sí, dime, corazón. Hola, Glenny, mi reina, ¿cómo tú estás? Bien. De José Lalu. ¿Y quién no admira a José? Así es. Muchas gracias. Yo también. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Gracias, Glenny, mi amor, te quiero. Tú ves que mis cómplices están contigo, ¿no? Hay algo importante en esa llamada, agradecerle todo su interés en nuestras ideas y que confíe en nuestra propuesta. Yo creo que dos cosas, con el tema de Dios. Yo soy de una familia muy católica. De hecho, ahora mismo mi esposa está llevando a la niña a la iglesia. Me dijo, no me voy a llevar la niña a la iglesia, a las 12 nos llamamos. Y mi mamá, ¿cómo se llama? El rosario. Sí, Yo recuerdo ahora ella sentada tipo 6 de la tarde. a esa hora se hace el Sí, se hace el así rosario de las como- ánimas. Eso. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Es lo mismo que pasa con la educación. Yo le decía a ustedes que el segundo liderazgo del éxito social es la religión. La religión. Bueno, yo pienso que eso se va a mantener por el resto de los días. ¿Por qué? Porque hay una realidad que está ahí. Más del 92% del universo se desconoce. Lo que nosotros vivimos en el 4% que se conoce, que son las 4 fuerzas que soportan la teoría estándar del universo. Y después del 4 creo que se conoce un 3, llega a un 7, y luego el 92 es materia y energía oscura. Nadie sabe lo que hay ahí. ¿Qué significa eso? Que mientras no se conozca el 100%, tendremos que interpretar esos fenómenos de la naturaleza. Y en toda la historia de la humanidad, organizadamente la humanidad tiene 10.000 años, pero la Tierra tiene 5.000 millones de años. Sí. Oigan, 5.000 millones de años. Eso es mucho. Si ustedes intentan meter 10.000 años entre 5.000 millones, no se ven. No. Entonces, pero somos tan grandes, hemos logrado ser tan grandes que podemos concebir esa inmensidad universal en nuestro cerebro. Y eso es lo que nos distingue de todos los demás animales, la capacidad de pensamiento y la creatividad. Entonces, hasta que no descubramos el 92% que es materia y energía oscura, ¿quién tiene la capacidad de descartar la idea de Dios? Yo reto a cualquiera, yo desafío a cualquiera que pueda decir con un carácter absoluto, Dios no existe, eso es mentira. Ahora, lo que yo no creo es que a ti te sacaron de una cotilla. No, yo tampoco. Ni a ti tampoco, ni a ella. No. Entonces, por ejemplo, ustedes usaban el concepto de bruja. Yo no acepto ese concepto. No, pero nosotros decimos... No, pero no, lo que te quiero decir es Un momentito, que mi amor, como valor un momentito. cultural, eso tiene desde la Baja Edad Media.
¿Por qué? Porque ustedes no tenían derechos. Incluso en la República Dominicana, 100 años después de la Constitución, ustedes no votaban. No. Entonces, la mujer, por un asunto que pudiéramos analizar en otro programa, que yo lo he estudiado porque yo tengo un programa de violencia contra la mujer que se llama Botón de Pánico. Sí, yo lo conozco. Entonces, yo me tuve que estudiar todo el proceso de la mujer en términos sociales y físicos para poder entender por qué se daban esos episodios de violencia en la relación. Y yo les puedo asegurar a ustedes que eso es discriminación, el concepto de bruja. Eso es discriminación social. Cuando ustedes manifestaban una creencia diferente al poder religioso, porque antes la religión dirigía a los estados. Sí, No y te antes- mataban. Sí, y antes las brujas lo que hacían era sanar. Otra cosa, Eran yo no sanadoras. voy a creer, como dice Génesis 3, que a la mujer la condenaron a parir con dolor porque le abrió el entendimiento a Adán. Eso es mentira. En la mayor aspiración de toda la sociedad del conocimiento es que tengamos entendimiento. Entonces, eso hay que arreglarlo. Como arreglaron el Viejo Testamento cuando vinieron los evangelios, que vino el Nuevo Testamento, hay que crear un testamento nuevo. ¿Sabe para qué? Para decirle a la gente que todas esas cosas que dice la Biblia en Génesis son mentiras, porque ahí está el origen de la violencia contra ustedes. ¿Sí, buenas? Sí. Hola, mi amor, bendiciones a tu Cristo Saludos, interno. buenos días. También, Gracias. ay, qué maravilla. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿De qué tú tenías aspiraciones, Chela? Cuidado contigo, que tú eres viuda igual que yo. ¿Ah? Pero eso es lo que está tratando de hacer él. No, eso no se puede. No, eso no se puede. La deuda externa... No, yo le Gracias, quiero decir Chela, lo mi amor, primero. bendiciones. Yo le quiero decir lo primero. Es un mecanismo del sistema que ustedes se desinteresen de la política. Porque los políticos, con los 4 millones que votan por nosotros, no lo necesitamos a ninguno de ustedes. En Estados Unidos no vota más de un 35%. El resto de la sociedad anda drogado, bebiendo ron y comiendo comida chatarra y comprando ropa. Y entretenido con la televisión y la Y los juegos. El 35% de Estados Unidos apenas que vota. El otro anda en la calle drogado, en conciertos y dando vueltas por la calle, y el gobierno eso es lo que quiere. Por eso tenemos a Miley Cyrus, por eso tenemos a LeBron James, por eso tenemos al matrimonio homosexual, por eso tenemos los vasos extra large de Coca-Cola, por eso tenemos toda esa comida chatarra, para que ustedes vivan drogados el día entero, de confort, intoxicados, y ellos dirigiendo el mundo. Cuando Aristóteles habla de animal político, lo que quiere decir es que todos que dependemos uno de otro. Somos animales que necesitamos vivir en sociedad. Eso es lo que significa animal político. Entonces, usted es política, porque las decisiones que toman los políticos a usted le afectan, y cuando usted va a votar, usted determina la suerte del país. Lo que usted tiene que participar para ayudar a determinar los procesos en función de sus intereses. El liderazgo responsable debería ser 64 diputados, uno rural y uno urbano, y un senador que representa cada una de las provincias. Tenemos 32 por 3. Eso es lo que debería ser. 32 por 3, ¿cuántos son? 96. Ay, no, mira, me he dado vuelta. Son 96. Entonces ahora tenemos 200, casi 300 legisladores. Y eso es una hipertrofia. Obviamente, yo estoy proponiendo que a la deuda externa se le ponga un tope constitucional para que ningún gobierno pueda pasar. Yo creo que ahora estamos por 37% de nuestra riqueza, podríamos tener un tope de un 35 o de un 40, dependiendo de lo que los técnicos expertos en economía digan que es lo que más conviene. Lo de Grecia es caótico, es una expresión de liderazgo responsable. Grecia, que es la madre de nuestra cultura, Sí. una camada de políticos irresponsables, de charlatanes, que tomaron ese pueblo y lo convirtieron en un grupo de vagos, tomando prestado para pagar con deuda. Y eso es escandaloso. Nosotros tenemos que vernos en ese espejo y trabajar en función
de lo que nuestra realidad permite, arroparnos hasta donde nuestra sábana alcance. Es una realidad muy cierta. El lujo siempre está de más e impide que tengamos una vida de calidad. Tenemos que despojar el lujo de los presupuestos excesos. públicos y los excesos que van juntos. Pero ¿a qué tú llamas el lujo? Por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, Lo vas a hacer. a mí nadie me puede comprar un vehículo que no tenga un carácter utilitario, con dinero público. O sea, nada de lujo. Ah, con dinero público. No, Con mi dinero yo puedo bueno, comprar lo con que tu yo quiera. dinero tú puedes comprar lo que tú quieras. Porque yo Ok. estoy hablando yo estoy hablando de enterrar el lujo del presupuesto Ya, nacional, te compro, del gasto te compro, público. te compro. Entonces, tú vas, por ejemplo, a Nueva York y tú ves esta torre que China lo está imitando, es una tragedia, torre de 100 pisos, donde lo que ellos quieren es llamar la atención al mundo y demostrarle su grandeza. Pero en términos prácticos, si ellos le dieran un carácter social a toda esa inversión, ellos fueran mucho más felices. Entonces, en Costa Rica tú no ves esa torre de 100 pisos, pero en Costa Rica hay mucho más calidad de vida y hay mucho menos pobreza. Entonces, nosotros tenemos que procurar la calidad de vida de nuestra gente, que los índices de desarrollo, los indicadores de desarrollo humano aumenten porque tú tengas acceso a la salud, porque tú tengas acceso al agua potable, porque tú tengas acceso a una educación de calidad, porque nosotros tengamos vehículos utilitarios pequeños que contaminen menos en las calles y Transporte asequible para todos. es lo que digo, O sea, que priorizar sea la equitativo, calidad humana mejor que calidad de puede vida para permitir todos. que muchos más vivan en las mismas condiciones e ir desterrando el lujo, porque el lujo se concentra lamentablemente en pocas manos. En pocas Prueba de manos. justicia social. Muchas personas se quejan y dicen, pero es que una sola cabeza no puede cambiar el mundo. Pero si tú no comienzas, no va a comenzar Exacto, nadie. si no comenzamos a Si no comenzamos a hacerlo, votar, si no porque van a decir, comenzamos ay, a José, votar, José es un soñador, José se cree, pero si no inicia alguien, no va a haber una revolución. Bueno, tú Nuestro empezaste, aporte tú está en el empezaste voto. con una canción. Ya, Yo a no propósito. sé si hay posibilidad de escuchar el estribillo de esa canción, porque lo que dice Mercedes ahí, porque eso no es una canción, No, eso es es un un manifiesto. Es un testimonio. Eso es un compromiso con la dignidad humana. Esa es mi canción preferida. No me digas, José, yo no lo sabía. Sí, Ese es mi himno también. Bueno, honrar la vida, Wow, me dice. honrar la vida de Mercedes Sosa es un compromiso con la dignidad humana, Claro que con sí. esa libertad social que nos diferencia de los animales. O sea, cuando nosotros decidimos vivir en sociedad, sacrificamos el comportamiento animal. Y entonces creamos cosas tan maravillosas como esa canción, que no es de ella, porque No es de Mercedes Sosa no escribía. Escribía, no. Entonces, yo decía ayer en Twitter que si nuestro Juan Luis Guerra, una persona que yo admiro muchísimo, pusiera primero el interés social que el interés comercial que le imponen los contratos y la casa disquera, Juan Luis no fuera un artista, Juan Luis fuera un superhéroe nacional, porque Juan Luis tiene un talento impresionante, pero ese talento lo ha puesto al servicio del mercado del disco, y no lo ha puesto al servicio con una canción. Y él miren, intentó, José, no hacerlo. no, él lo hace, pero lo hace de manera Sutilmente. sutilmente. porque Y él cuando intentó, lo hace, él lo y cuando intentaba. lo hace, miren cosas como Las Ojalá que llueva reacciones, café, sí, Visa sí. para un sueño, el Niágara en bicicleta, si de aquí saliera petróleo, no es lo mismo, no es igual, apaga y vámonos, que es lo mismo, la guagua va en reversa. Cuando suele hacerlo, es una explosión social lo que genera. No, y también él ha intentado, José, no ser tan hacia el mercado del disco, sino él intentó en una época, me da la impresión a Sí, mí, yo- ser social. Sí, Pero, claro. pero lo Bueno, venció la otra parte. No, ¿Tú no crees? No, si tú tienes tu principio muy claro, Bueno. tú puedes cohabitar, pero no te dejes O pues vencer. está cohabitando entonces. Está cohabitando, pero el resultado, ¿para dónde se inclina? Hacia Hacia el mercado, hacia el mercado, hacia sí. la búsqueda de dinero. Cuando tú tienes la necesidad básica cubierta, tú no trabajas para ti, trabajas para el sistema. Si tú pones $1 millón en el mercado te lo paga, el mercado bancario te paga un 3 de interés y lo presta un 30. Con tu dinero, el banco se gana 27 y tú 3. Significa que tú estás trabajando para ellos y tú tienes una sensación de que tienes mucho. Pero en realidad son ellos los que se están beneficiando de eso. Yo creo que cuando una persona tiene lo básico, tiene que empezar a pensar de manera grande, a trascender, a dejar una huella social. Ajá, ahí Es lo que viene- a mí me impide, Sí. es lo que a mí me impide
utilizar estos micrófonos para engañar a la audiencia, que me den un puesto público y después ponerle a robar. Entonces, La educación, y ahí esa viene, es la clave. Sí, pero ahí viene entonces lo que yo Ahora, quería el decir, tipo de la parte- educación, ¿eh? Sí, pero también ahí viene la parte espiritual, José. La parte espiritual que engloba lo que tiene que ver con los valores, con los principios, con esa idea que tú tengas de Dios, como dice la canción de Siderata, con lo que tú Sí, pienses. con lo que tú pienses. Exacto. Yo tengo una opinión de Dios basada en la ciencia, ustedes la tienen basada en otros presupuestos, pero coincidimos en que es necesario que haya una estructura de valores, que haya un aspiracional dentro de ti que te impulse a levantarte de la cama con una actitud positiva. Y eso es la parte espiritual, José. Eso es lo que te mueve, ese es el motor Claro. para tú hacer cosas diferentes. Entonces, volviendo a la parte que tiene que ver con el liderazgo, José, ¿se puede realmente hacer o crear jóvenes líderes? Sí, claro. Los padres tienen la capacidad. La educación que nos dan tiene la capacidad. No, porque nosotros no estudiamos paternidad, nosotros somos padres por instinto. Yo no he visto, No hay una escuela de padres, como decía Aquino. Como decía Aquino Mafalda, no hay una escuela de No hay padres. una escuela de padres. No. De hecho, yo creo que en el futuro sí la sociedad va a buscar formas más eficientes de educar a la población en función de los valores que la sociedad le interese promover. Y creo que en el futuro vamos a tener escuelas de paternidad. Ahora, los padres crean a los hijos como por instinto y por cultura. Como un padre quiere lo mejor para sus hijos, eso no solamente en la sociedad, sino en la naturaleza también. Entonces, uno asume que le enseña lo mejor, pero no es así, porque si tú eres un analfabeto o una analfabeta, tú vas a promover ese analfabetismo. No te va a importar. No es que no te va a importar, es que tú no eres consciente de Por lo eso que mismo, no te va a importar que vaya o no vaya a la escuela. no eres consciente de lo que estás Punto. haciendo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que además de los padres, tiene que haber un liderazgo responsable dirigiendo el Estado que ayude. Y que enfoque Con la paternidad y específicamente la eso para maternidad. desarrollar la sociedad y los valores que tenemos. O sea, yo considero que manejar el presupuesto que tenemos, como tú decías hace un momento, Señora, pero la doctora se ha votado. enfocarlo en todos los aspectos. Porque ir no solamente, por ejemplo, basar prácticamente la mayoría del presupuesto de educación en la salud y la calidad de vida de las personas más vulnerables, de las personas Para de que tú tercera tengas una edad, idea, o sea, es enfocarlo todo de manera el proporcional, como tú 57% mencionabas. de los dominicanos no tiene seguridad social. Claro, ¿qué pasa Pero con las tenemos personas una de ley, tercera edad? La ley la creada. 87-01 del año 2001 que tiene 14 años. Esa ley se hizo para beneficiar a las 10 familias más ricas de este país, que son las dueñas de las de las administradoras de fondos de pensiones, de las compañías de seguro y de las administradoras de riesgo de salud. Y esas empresas de esas familias más ricas de este país se ganan entre 5 y 10 mil millones de pesos al año con esa ley, y el 57% de la población no tiene acceso a la salud ni a las pensiones. A ver, María, Es vamos a... lamentable. Esa es la realidad que nosotros tenemos que superar.